Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.40 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. El problema dice lo siguiente: en cada caso obtenga las componentes x y y del vector A. Iniciando por este inciso, por el primer inciso, dice que el vector A es igual a 5.0 por el vector y unitario menos 6.3 por el vector j unitario. Miren la diferencia, ¿no? Los vectores que no son unitarios se los simboliza con esta flecha, mientras que los vectores unitarios se los simboliza con este gorrito. Y quiero explicarles qué significa que sea un vector unitario. Bueno, un vector unitario es simplemente un vector que tiene su magnitud igual a 1, o sea que el tamaño de ese vector es igual a 1. Por ejemplo, aquí yo armé este sistema de coordenadas para intentar explicar esa parte. Entonces, imaginemos que este es nuestro eje Y, acá tenemos nuestro eje X, ¿listo? Y mire que un vector unitario es simplemente, voy a suponer que cada unidad, o sea, por ejemplo, perdón, por ejemplo, cada dos cuadritos es una unidad para mí, ¿no? Esto sería 1, esto sería 2. Pues digo unidades porque pueden ser centímetros, metros o lo que estemos midiendo, ¿sí? Aquí es en general. Y lo mismo para arriba. Entonces que esto sería 1 y esto sea 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un vector unitario? Por ejemplo, el vector y nos indica la dirección x positiva. Y como es un vector unitario, tiene que tener magnitud 1. Entonces, mire que ese vector unitario y es un vector que apunta en la dirección x positiva y tiene tamaño 1. ¿Listo? No es nada más. Y el vector j es el vector unitario que apunta en la dirección y positiva, en la dirección del eje y positiva. O sea que el vector j sería así. Mire que ambos tienen magnitud 1, miden una unidad de tamaño y apuntan en las direcciones positivas de cada eje. El y en la dirección positiva del eje x y el j en la dirección positiva del eje y. ¿Por qué los escriben de esa forma los vectores en general, el vector a? Pues porque mire que aquí nos está diciendo que la componente en x del vector a tiene 5 unidades en la dirección positiva del eje x, ¿sí? Eso es lo que nos dice, que multiplicamos este vector, esta magnitud por este vector y nos da la componente del vector a. Mire, porque si multiplicamos por 5 el vector unitario y, es agrandarlo 5 veces este vector unitario. O sea, es como sumarle 5 veces el mismo, ¿sí? Este, este, este y este. Miran, entonces aquí estamos diciendo, estamos multiplicando 5 veces el vector unitario y para obtener la componente en x del vector a. ¿Listo? Entonces, mire que en sí, la componente en x de ese vector a, lo podría hacer aquí en negro, es este vector que va desde el origen hasta aquí. Y esa sería nuestra componente en x. Ahora mire la componente en y. Mire que dice que es negativa. O sea que estamos multiplicando menos 6.3 por el vector unitario y j, perdón. ¿Qué pasa cuando multiplicamos un vector por un número negativo? Lo que hace es cambiar de dirección, ¿sí? Si en este caso está apuntando hacia arriba, al multiplicar por un número negativo hace que apunte hacia abajo. ¿Listo? ¿Y cuántas veces tiene que crecer ese vector? 6.3 veces. Miran que de aquí, cuando multiplicamos por 5 unidades, corrimos hasta la quinta unidad, ¿sí? Miran que aquí tenemos 3, 4 y 5. Del mismo modo aquí vamos a correr hasta 6.3 unidades, pero en el sentido opuesto que apunta el vector j, porque el vector j original apunta hacia arriba, pero con el menos lo vamos a hacer que apunte hacia abajo. Entonces vamos a contar 6.3 unidades. Perdón, aquí es 1, 2, 3, 4. No me cupo. Voy a hacer un poco más grande esto. Eso. 5 y 6. Entonces mire que punto 3 pues más o menos sería por aquí, ¿no? Porque
hasta la mitad, hasta este cuadrito sería 6.5. Entonces 6.3, pues calculándole hasta por ahí. Entonces mire que esa componente en Y simplemente es esto. ¿Sí? Eso es lo que significa un vector unitario. Pues es lo que nos indica es la dirección positiva de cada eje. ¿Sí? No es nada más. Mire que aquí ya tenemos las dos componentes X y Y de esos vectores. Y por tanto el vector A sería el vector que va hasta este punto. Voy a escribirlo así. Más o menos por ahí. Entonces el vector A en sí es el vector que va desde el origen hasta donde se encuentran esas dos rectas. Pero hagámoslo continuo. Y este es nuestro vector A. ¿Listo? Eso fue como para explicar un poquito los vectores unitarios, qué es lo que quiere decir eso. Es otra forma de escribir los vectores, ¿no? Porque la forma que uno conoce, pues la que le enseñan al principio es esta, que el vector A está dado por sus componentes, la componente en X, la componente en Y. Y pues la componente en X en este caso, bueno, es igual, ¿no? La componente en X pues va a ser 5 unidades positivas, mira, la componente en Y que es 6.3 unidades negativas. Es lo mismo, solo que aquí es en forma de coordenadas. Y acá esta forma de escribirlo es una forma de suma de vectores, porque aquí estamos estamos a un vector restando o sumando otro vector, ¿sí? Esa es la ventaja, ¿no? O la diferencia, mejor dicho, que con vectores unitarios estamos trabajando con suma de vectores y acá pues son componentes en forma de coordenadas. Esa es la diferencia que quería hacer. Y de aquí pues podemos sacar algo, ¿no? Si se dan cuenta, la componente en y x de cada vector pues es el numerito que acompaña a cada vector unitario. Y eso es lo que nos dice el problema, ¿no? De aquí ya podemos hacer la gran mayoría. Dice obtenga en cada caso las componentes del vector x y y. Entonces si se dan cuenta, las componentes son estos números y por comparación pues miramos que es el número que acompaña a cada vector unitario con todo y el signo, ¿no? Con todo y signo. Entonces, por ejemplo, para el inciso A tenemos que la componente en X del vector A es 5.0, pues si quieren, y la componente en Y del vector A es menos 6.3. Para el inciso B lo podemos hacer aquí. Sí, por aquí está bien. Para el inciso B tenemos 11.2, entonces esta componente en X sería aquí 11.2 y la componente en Y menos es igual a menos 9.91. En el inciso C tenemos lo mismo, que sería la componente en X menos 15, la componente en X sería igual a menos 15.0 y la componente en Y sería igual a 22.4. Miren, positivo y la componente en X negativo. Y así por comparación, nada más se saca eso. Aquí, en el inciso D, no es tan directo. Mire que nos están diciendo que el vector A es igual a 5 multiplicado por un vector unitario B. Pero el vector unitario B no es estos IJ que estamos trabajando. Nos están diciendo que el vector unitario B está relacionado con este vector B. Y aquí tengo que explicarles cómo se obtiene un vector unitario B a partir de un vector general y qué significa eso. ¿Listo? Primero quiero escribirlo acá abajo eso. Bueno, si hagamos otro sistema de coordenadas para que me quede más fácil. Entonces, podríamos hacerlo aquí.
Eso, estoy diciendo grande porque no sé cómo es. A ver, escribámoslo. Es 4 unidades en I y 6 unidades en J negativo. Eso yo creo que ahí me alcanza. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Esto es Y, esto es X. Las flechitas en esos ejes indican que van infinitamente hacia cada lado, ¿no? Que siguen infinitamente para allá. Eso, entonces queremos representar el vector A, que es igual a 5.0b unitario. El vector A, que es igual a 5.0 por el vector B unitario. Y sabemos que el vector B, que no es unitario, miran, indica que es igual a 4i menos 6j. 4i menos 6j. Voy a intentar dibujar este vector B primero para poder explicar lo que quiero. Entonces mire que el vector B me dice que tiene 4 unidades en el eje X, positivo, porque es positivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Esa componente en Y sería esta, en X, perdón. Y en J sería menos 6 unidades. Contemos 1, 2, 3. Hagámoslo así de una vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, espero no haberme equivocado. 1, 2. Sí, ahí está bien. Miren, ahí tenemos los dos vectores, las dos componentes en forma de vectores para cada eje. Eso quería aclarar antes, ¿no? Que cuando uno escribe un vector de esta forma, en forma de componentes, las componentes no son vectores, son simplemente un número, una distancia. Mientras que con los vectores unitarios, las componentes sí son vectores, porque están multiplicadas por un vector. Si yo escribiera un vector de esta forma, simplemente tendría que colocar una distancia, o sea, es decir, hasta aquí llega y no hacerle la flechita, que significa que es un vector, porque aquí no se trabaja con vectores, simplemente nos está diciendo corra tantas unidades en el eje X y corra tantas unidades en el eje Y. ¿Listo? Mientras que acá sí nos están diciendo, es un vector que está a lo largo del eje X positivo con 5 unidades de tamaño. Y este nos está diciendo es un vector que está en el eje Y negativo con 6.3 unidades de tamaño. ¿Sí? Esa es la diferencia, que con vectores unitarios estamos trabajando con vectores y en componentes no son vectores, son escalares. Bueno, entonces dibujemos el vector B. Bueno, lo podemos hacer de una vez. Más o menos, pues no es más o menos exactamente, está aquí. Hasta aquí tiene que llegar. Entonces mire que el vector B sería este vector. Miran porque es la proyección hasta aquí y luego hasta la otra componente. Baja. ¿Listo? Este es nuestro vector B. Yo quiero explicar qué significa ese vector unitario. Pues como les dije que un vector unitario tiene magnitud 1, este también va a tener magnitud 1. ¿Sí? Por eso voy a dibujar aquí para saber cuánto es una unidad. Este tiene magnitud 1, ¿se dan cuenta? Una unidad. Ahora sí, aquí viene lo importante. El vector B unitario va a ser ese vector de magnitud 1 que apunta en la dirección del vector B. O sea, sería este, apuntaría en esa dirección. ¿Listo? Tiene magnitud 1, pero apunta en la dirección del vector B. ¿Sí? Por eso se le coloca B unitario, porque es en la dirección del mismo vector B, pero su magnitud es 1. ¿Y cómo encuentro ese vector B unitario? Porque miren que aquí me está diciendo que el vector A tiene magnitud 5 en la dirección de B unitario. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el vector A lo podemos encontrar multiplicando por 5 veces este vector que acabamos de hacer aquí. ¿Sí? O sea, lo podemos copiar y pegar si quieren.
Podríamos hacer eso. Lo podemos... Ahí espero que haya en 5. Entonces, por ejemplo, sería... Ahí van 2. Tomemos otra. Ahí van 3. Ahí van 4. Y la última, 5. Entonces mire que el vector A en sí, bueno, está ahí, es este vector que va desde el origen hasta aquí. 5 unidades, 5 veces el vector unitario B. Eso sería la forma gráfica de hacerlo. Pero podemos encontrar ese vector unitario de forma analítica y quiero, quiero hacerlo porque necesitamos encontrar las componentes, ¿no? Entonces, aquí quiero que, esto lo voy a dejar aquí para comprobar luego, ¿no? Que sí tiene que concordar todo. Entonces yo dije que este es nuestro vector A, sería en sí, sería todo este vector hasta aquí. ¿Listo? Ese sería. Ahora vamos a ver cómo se calcula el vector unitario B, que es lo que tenemos que hacer. Hagámoslo aquí. Entonces, mire, para encontrar el vector unitario B, primero tenemos que encontrar la magnitud de este vector B. La magnitud de B la podemos simbolizar así, y es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esto lo hacemos en la calculadora. A ver, porque a mano es difícil. Entonces tenemos raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto nos queda 7.21. O aproximándolo a una decimal, 7,2. ¿Sí? Eso. Ahora el siguiente paso es esta magnitud dividirla por este vector b dividirlo por esta magnitud. Entonces el vector unitario b, así, es igual al vector b dividido entre su magnitud. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto nos quedaría que es 4i menos 6j dividido entre la magnitud del vector b, que es aproximadamente 7.2. Entonces b unitario es igual, aquí este lo podemos repartir en cada término, o sea nos quedaría 4i dividido entre 7.2 menos 6j dividido entre 7.2, ¿sí? Entonces aquí hacemos en la calculadora de nuevo, o sea 4 dividido entre 7.2 nos da 0.56 aproximado, pues, ¿no? Entonces esto nos quedaría como 0.56 en la dirección y, miran, el vector unitario va a ser igual a eso, menos 6 dividido entre 7.2, 6 dividido entre 7.2, nos queda 0.83, 0.83 en la dirección J. ¿Listo? Y este es nuestro vector unitario ya. Ahora sí nos dice que el vector A es 5 veces este vector unitario. Entonces escribámoslo aquí. El vector A es igual a 5 veces el vector unitario B. Y esto pues es igual a... Este 5 multiplica a cada componente. Entonces nos quedaría 5 por 0.56 en la dirección Y menos 5 por 0.83 en la dirección J. Y al hacer en la calculadora de nuevo eso, obtenemos que es, a ver, 5 por 0.56 nos da 2.8. 2.8 en la dirección Y menos 5 por 0.83. 5 por 0.83 nos da 4.15. 4.15. Negativo, ¿no?
igual menos, en la dirección J. Entonces ya podemos dibujar con estas componentes, podemos dibujar el vector B, el vector A, y ahí comprobar que sí que debe corresponder con este vector que acabamos de dibujar de forma gráfica. Entonces podemos hacerlo con este color, creo. Y mire que dice que tenemos que correr 2.8 en la dirección Y. Entonces tenemos 1, 2.8 es casi 3, o sea que es por aquí, más o menos, casi a la tercera. Y dice que bajemos, mire, negativo en la dirección Y, en la dirección J, perdón, 4.15, que eso es un poquito más arriba de 4. 1, 2, 3, 4 y un tantico por aquí, ¿sí? Más o menos lo mismo. Entonces mire que el vector A tiene que corresponder con estas componentes que acabamos de hacer, pues más o menos, ¿no? Porque aquí no está no tengo tanta exactitud, pero debe corresponder pues muy aproximado. ¿Listo? Y se dan cuenta que sí. Entonces mire que este es el vector A encontrado de forma analítica y aquí en naranja lo encontramos de forma gráfica. Entonces mire que el vector A encontrado de forma analítica sería este vector que voy a intentar dibujar azul con línea continua hasta aquí. ¿Listo? Y con esto ya podemos sacar las componentes de este vector A, porque es el trabajo que nos piden, sacar las componentes del vector. Y ya lo podemos hacer por comparación de nuevo, ¿no? Como ya tenemos el vector A, entonces podemos decir que la componente en X, del vector A es 2.8 y la componente en Y es igual a menos 4.15 de forma aproximada. ¿Listo? Y eso sería todo. Espero que se haya entendido un poco lo de vectores unitarios y cómo se relacionan con sus componentes cartesianas, ¿sí? O cómo se encuentran las componentes cartesianas a partir de vectores en forma de vector unitarios, ¿sí? Estos vectores están escritos en términos de vectores unitarios y aquí son las componentes de cada vector en sí. ¿Listo? Bueno, aquí es de B. Podemos hacer el último trabajo, pues si quieren, ¿no? Del vector B podemos sacar que la componente en X del vector B es igual a 4 y la componente en X en Y, perdón, del vector B es igual a menos 6. Eso, de este vector, pero no de este. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Y pues si les gustó, por favor déjenme un like y suscríbanse, que me ayuda bastante a crecer. Eso sería todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.